Amados hermanos, que mi Señor Jesús les bendiga. Es una gran bendición para todos nosotros poder compartir la palabra de Dios del día de hoy. Vamos a estar analizando, justamente exponiendo la palabra de Dios. Juan, en esta oportunidad, Juan capítulo 18, verso 1 al 11. En esta predicación que tiene por título, El divino plan de amor que el mundo no comprendió. Antes de iniciar con la predicación, permítame ponerle en contexto. Acabamos ya el capítulo 17 de Juan, el cual era una oración preciosa, en la cual Jesús oraba por sus discípulos presentes y los discípulos futuros. Jesús toca puntos trascendentales de la teología, muy profundos sobre quiénes son los escogidos. Jesucristo habló sobre quiénes podían ser uno con Él y con el Padre, quiénes eran los que pertenecían al mundo y quiénes le pertenecían a Él. Así que por favor acompáñenme en oración, vamos a iniciar orando. Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por este tiempo precioso que vamos a tener. Te damos a ti la gloria, mi Señor, mi Rey. Padre, lo que expongamos de tu palabra, Señor, que no sea nada añadido por nosotros, que no sea nada humano, que no intervenga ningún sentimiento, sino que tu palabra sea expuesta, Señor, como delante de ti, de parte de ti, Señor, que sea expuesta con fidelidad al mensaje que tú querías dar, Señor, que yo me haga a un lado y que solamente la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, vamos a comenzar señalando que Juan capítulo 18, verso 1 al 11, tiene concordancia con los demás evangelios, los evangelios sinópticos. Usted conoce Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios sinópticos, aquellos que describen, ¿no es cierto? No son biografías, como ya lo hemos mencionado antes, describen hechos importantes, ¿no? Y cuyo fin era dar testimonio de aquellos hechos, ¿no? Entonces tenemos 4 perspectivas diferentes sobre hechos, sobre mismos hechos, desde 4 ojos diferentes, ¿no? Los de Mateo, los de Marcos, los de Lucas y los de Juan, testigos presenciales, ¿no es cierto?, de todos aquellos hechos. Y la concordancia que tenemos de Juan 18, 1 al 11 en el Evangelio de Mateo está en el capítulo 26 del 47 al 56. En el Evangelio de Marcos está en el capítulo 14 del verso 43 al 50. Y en Lucas, del capítulo 22, desde el verso 47 al 53. El relato, en cambio, del Evangelio de Juan es particular y se enfoca en la deidad de Jesucristo y su gloria. Aquí veremos la determinación de Jesucristo por ir a la cruz. Este relato del Evangelio de Juan, lejos de menospreciar a la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesús, exalta su gloria, su soberanía total, sobre todo el universo y la razón de su venida. Ustedes recordarán la descripción del Mesías sufriente de Isaías 53. La hemos visto en varias oportunidades de varias predicaciones. Y en el Nuevo Testamento también se señala esta faceta del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, como un cordero que va al matadero, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan capítulo 1, verso 29. Voy a parar un poquito ahí para explicar un poco esto para la escuchando a través del internet. Sí, el Mesías tiene 2 facetas. Se habla del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José, el carpintero, el Mesías que viene a dar su vida, el Mesías que viene como oveja, que enmudece sin defenderse prácticamente. Es nuestro Señor Jesús padeciendo en la cruz, ¿no es cierto?, dando su vida en la cruz, ¿no?, y comprando nuestra salvación, resucitando en gloria y subiendo a los cielos. La segunda faceta, que también está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es la de el Mesías Ben David, o el Mesías hijo de David, ¿no? El Mesías reinante, el Mesías
que es aquel que viene a gobernar, ¿no es cierto?, esta tierra, a juzgar esta tierra como un león, ¿no es cierto? Aquel Mesías que viene a juzgar con vara de hierro. Ya no es un Mesías que viene a padecer, es un Mesías que viene a juzgar. Tenemos esas dos facetas. Y las señalo por el énfasis que hacen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en ese Mesías sufriente, ¿no es cierto? Bueno, avancemos un poco, hermanos. Es decir, para relatar la muerte de Jesús, los evangelios dedican un quinto de su contenido. Juan le dedica 9 capítulos exactamente, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 20. Y es lo que decíamos justamente de los evangelios, que narran hechos muy importantes, no son biografías, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? La primera porción de esta gran porción, que es desde el verso 1 hasta el verso 4a, que dice ahí, habiendo dicho Jesús estas cosas, que ya lo mencionamos, habiendo orado, salieron de donde estaban. ¿Ellos dónde estaban ubicados? ¿Qué es lo que habían celebrado? Habían celebrado la Pascua, ¿sí? Habían lo que se conoce como la última cena, ¿sí? Y Jesús había ya orado en el interín de lo que se culminó esta cena y estaban saliendo ya de ahí. Salió con sus discípulos, dice, al otro lado del torrente de Cedrón. Históricamente, este torrente de Cedrón era una explanada que existía entre dos pequeños montes, el monte llamado Gólgota y el monte llamado también de los olivos, ¿sí? O el olivar. Entre estos dos pequeños montes existía una explanada, una pequeña calle, digámoslo así, natural que se había formado y que cuando venía la época lluviosa se transformaba en un torrente, por ahí circulaba un pequeño río. Y Jesús está saliendo del aposento alto y cruzando este torrente, ¿sí? Entendemos que en esa época estaba seco. ¿Y qué más dice? Cruzaron el torrente donde había un huerto. Cruzaron, ¿no es cierto?, el torrente y fueron hacia este pequeño monte donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. La palabra entró quiere decir que tal vez esto era un lugar privado o le pertenecía a alguien. Muchos historiadores y teólogos afirman que esto era al parecer un lugar, una hacienda o una pequeña granja donde se cultivaba los olivos, los árboles de olivos y que naturalmente crecían ahí y se producía ahí aceite de oliva, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Entraron en el huerto, bueno, al parecer el dueño de ese lugar permitía tal vez que Jesús lo visitara y utilizar ese lugar principalmente para reunirse con sus discípulos para orar. Y bueno, era un lugar muy conocido por los discípulos de Jesús como uno de los lugares favoritos donde Jesús le gustaba estar. Verso 2. Y si también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, ¿no? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, ¿se da cuenta? Algo interesante que podemos también mencionar es que esta palabra con la que se le conocía este lugar llamada era Getsemaní o Getsemaní y esta palabra traducida significa lugar donde se purifica el aceite o donde se hace el aceite, ¿no? Entonces se entiende que ahí se hacía aceite de oliva, ¿no? Bueno, continuemos. Dice aquí en el verso 2, también Judas, el que le entregaba, conocía ese lugar. Era como ya lo mencionamos, muy conocido. Judas también pudo haber estado ahí muchas veces entre los apóstoles reunido con Jesús. Verso 3, Judas fue a tomar, ¿no es cierto?, una compañía de soldados, fue a ejecutar su obra perversa por la cual le habían pagado, ¿sí? Traicionar al Hijo de Dios. Imagínese usted con una compañía de soldados en ese entonces eran entre 600 y 1000 soldados, pero en lugares alejados de Roma, en lugares del
Lejano Oriente y del Medio Oriente, eh, se conocía una compañía como como un manípulo, y un manípulo contaba más o menos de 200 soldados. Entonces, comprendemos que Judas fue y tomó 200 soldados, entre ellos estaban los alguaciles del Sanedrín, ¿no? Y aquí lo menciona, mire, el verso 3 dice, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¡Wow! Alrededor de 200 personas para aprender a más o menos, ¿cuántos? A 12, incluyendo obviamente a nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? A 12 personas. Y ustedes pueden decir esto, wow, ¿por qué fueron con tanta gente para aprender solamente a 12 personas? Ya vamos a verlo. Y fueron con antorchas, con linternas y fueron con armas. Ojo que las linternas en ese entonces no eran nuestras linternas de ahora, eran lámparas, ¿no es cierto? Por lo general que eran alimentadas por aceite. Verso 4, vamos a leer hasta el 4, hasta la parte 4a, ¿no es cierto? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó. Entonces, mire, aquí es trascendental este verso 4a. Jesús conoce todo. Dios conoce todo. Jesús es Dios. Jesús está en control de todo. Él tiene potestad soberana sobre todo el universo, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que está pasando en estos momentos, en lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, o lo que pasará en el futuro. Claro que sí. ¿Tiene una connotación, una aplicación al día de hoy? Por supuesto que sí. Este verso 4, mire, Él sabe todas las cosas que han de sobrevenir. Él sabe todas las cosas que han de venir, lo que ocurrirá mañana. Hay personas que en estos momentos están padeciendo un montón de temor en sus vidas por el virus que azota a toda la humanidad. Todo el mundo está contagiado por el virus. Todos los países del mundo tienen el virus. Déjeme decirle, este verso 4, Jesús está en control absoluto de todo. Él está en control absoluto de todo. ¿Es nuestra obligación cuidarnos? Por supuesto que sí. Pero el virus no es más que nuestro Dios. El virus es un siervo más de Dios. Es una parte de los juicios de Dios sobre esta tierra perversa, sobre este mundo de maldad. El virus entrará en la casa solamente de aquel que Dios permita que entre. Así es. Eso no quita la responsabilidad humana, ¿no? De que debemos protegernos con las mascarillas, de que debemos tener una correcta asepsia de nuestras manos, de nuestro cuerpo. Claro que sí, pero recuerde, Dios está en control de todo. Dios es soberano. Este lugar familiar, regresando al lugar, al huerto de Getsemaní, Jesús frecuentaba mucho este lugar de acuerdo a la narración del verso 1 al verso 4a. Mire, y podemos verlo, hay muchos ejemplos, no vamos a detenernos a leerlos, pero los voy a dar para que usted pueda hojearlos en su casa. Es muy interesante ver Mateo 24:3, donde vemos que en ese lugar precisamente es donde Jesús da su discurso en el Monte del Olivo, ¿no? También vemos en Lucas 21:37 que había pasado todas las noches anteriores de la semana de la pasión de Cristo, del acontecimiento que estamos en este momento predicando. Jesús los había pasado en ese lugar. Y también vemos, ¿no?, como igual en Marcos 11:19 también hace referencia a que Jesús visitaba de forma constante Getsemaní, ¿no es cierto? También, hermanos amados, algo que debemos tomar en cuenta es que Jesús fue allá porque sabía que Judas allí lo buscaría. Sí, esto es interesante saber. Y bueno, muchos dicen, no creo que sea tanto así. Y créalo, sí, porque el verso 4 de este capítulo 18 dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, ¿sí? Jesús lo sabe todo, Jesús está en control de todo.
Jesús no fue allá simplemente porque era el único lugar al que podía ir a muchos lugares, ¿sí? Jesús fue allá con un propósito. Recuerde cuando Jesús moja el pan y se lo entrega a Judas, le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya, ¿no es cierto? Jesús está en control de todos, amigos, que nos escuchan. Jesús está en absoluta soberanía de todo. Jesús fue allá porque sabía que Judas lo buscaría ahí, porque era un lugar muy conocido. Eso es lo que estamos viendo en la narración del texto. Era un lugar muy conocido por todos los apóstoles, los discípulos de Cristo habían tenido muchas reuniones en ese lugar. Todos los intentos anteriores de sus enemigos por apresarle y destruirle fracasaron. Eso lo vemos en Juan capítulo 2, verso 4, Juan capítulo 7, verso 30, Juan capítulo 8, verso 20. Miren, muchísimas veces quisieron aprenderle, muchas veces estuvieron a punto de apedrearle, ¿no es cierto? Y Jesús salía absolutamente campante en medio de ellos, caminando en medio de las turbas, cada vez que Jesús hizo milagros impresionantes y que se declaró a sí mismo Dios, que muchas veces que él dijo que era él uno con el Padre, que era igual que el Padre, ¿no es cierto? Estuvieron muchas veces a punto de prenderle y asesinarle por lapidación, apedreándole, y nunca pasó nada. ¿Qué le quiero decir? Mire, lo que va a pasar a continuación es porque Jesús lo va a permitir. Porque Jesús busca que esto sea así. Ya vamos a ver por qué. En este inicio del capítulo 18, el arresto de Jesús se da porque Él así lo permite. Si Jesús no lo hubiera permitido, no hubiese pasado nada. ¿Sí? Simplemente Jesús hubiera ido a otro lugar. Pero Jesús fue a ese lugar. Fue al lugar donde estaba planificado desde antes de la creación del mundo que el Hijo de Dios sería entregado para salvación de la humanidad. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 22, verso 53. Lucas capítulo 22, verso 53 en sus Biblias, por favor. De acuerdo al designio de Dios, era la hora de la oscuridad, la que estamos justamente en este momento leyendo, cuando el Hijo de Dios iba a ser entregado. Pero aquello también significa la salvación de la humanidad. Y el verso 53 de Lucas capítulo 22 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta? Habiendo estado muchas veces nunca pudieron hacer nada, pero esta era la hora que Dios había determinado, donde las tinieblas iban a tomar a Jesús para cargar sobre él todos nuestros pecados. El tiempo de la potestad de las tinieblas había llegado. Y una vez más resalto que si Jesús no hubiese permitido ser apresado, jamás se hubiese dado. Él es soberano, ¿no? Esto de la oscuridad lo podemos ver, ¿no es cierto? La potestad de la oscuridad, de las tinieblas en aquella hora, en Lucas 22:53, la hora de la oscuridad. Juan capítulo 1, verso 5, como la luz prevalecerá sobre las tinieblas, sobre aquella hora de tinieblas, ¿no? Juan capítulo 9, verso 4, esta es la hora de las tinieblas, también descrita ahí, aseverando, ¿no es cierto?, refiriéndose a la entrega de Jesús, ¿sí? El abandono de todos sus discípulos, sus apóstoles, la entrega en manos de hombres perversos, de hombres pecadores, para que lo juzguen de forma insensata, para que lo juzguen de una forma injusta, perversa, maligna. Hasta ese momento, por más que la humanidad perversa lo intentó, jamás había podido poner un solo dedo sobre Jesucristo. En cuanto al hecho histórico, vemos que el arresto de Jesús se dio en la oscuridad de la noche, algo que estaba prohibido por la ley, como ya lo habíamos visto en prédicas anteriores. Estaba prohibido que se lleve a cabo un juicio en la oscuridad, estaba prohibido que se aprecie a alguien en la oscuridad y que tenían que haber varios testigos, ¿no?, de los hechos que habían a esa persona cometido. Y bueno, vamos a verlo en predicaciones posteriores, pero todos los testigos que se presentaron contra Jesucristo eran falsos. Y
algo interesante, las linternas y antorchas que eran llevadas, no eran llevadas porque fuese un lugar muy oscuro. Recuerde usted que estamos en la celebración, justo concluyendo la celebración de la Pascua, y era luna llena, ¿sí? Entonces, había suficiente claridad en la oscuridad. Pensaban que Jesús iba a escapar y que tendrían que buscarle en los bosques. Pámine a Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Juan capítulo 10, verso 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Wow. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Jesús es el que está entregándose. No, Jesús, si somos explícitos en el sentido del texto, Jesús no lo están arrestando, Jesús se está entregando. ¿Sí? Porque de otra forma jamás hubieran podido aprenderle a mi Señor Jesús. Ahora, miren, estamos viendo hacia esta porción del capítulo 1, del capítulo 18, del verso 1 al verso 4a, demuestra la valentía sobrenatural de Jesucristo. Oiga, es que si cualquier ser humano supiera lo que le van a hacer, es muy difícil que esa persona se entregaría de esa forma. Porque el ser humano le teme a la muerte. El ser humano le aterra la muerte. Sí, obviamente estoy hablando del ser humano sin Cristo. Aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Eso lo afirma la palabra de Dios. Ahora vamos a ver desde el verso 4b hasta el verso 6 del capítulo 18 el poder supremo de Jesucristo. Y en esta parte que dice, y les dijo, ¿no es cierto? 4b, y les dijo, ¿a quién buscáis? Verso 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, mire lo que aquí resalta el texto, estaba con ellos Judas, el que le entregaba, verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Wow. Este último verso, el verso 6, es un verso tan mal usado, tan manipulado, lamentablemente en nuestros días, cuando la gente piensa que en el nombre de Jesucristo, más que se caen al suelo y ven cosas y tienen cierto como algo como convulsiones en el suelo y cosas así. Y miren, en este momento Jesús está diciendo yo soy y la gente sí retrocede y se cae, pero no pasa nada más de lo que lamentablemente el día de hoy en muchos lugares se habla o se practica, entre comillas. Vamos a verlo a profundidad. Dice, Jesús tomó para sí el nombre de Dios en Éxodo 3:14, que el nombre que le fue dado a Moisés, yo soy Yahweh, muchas veces traducido como Yahvé o Jehová, y Yahvé o Yahweh significa yo soy. Es el nombre de Dios, es aquel nombre que los judíos habían enterrado un poco más, es aquel nombre que ellos dijeron era tan santo, pero tan santo, y es la verdad, es santo, pero se olvidaron de enseñarlo y propiciaban ya no enseñarlo porque decían que no debía estar en labios de pecadores. En ese momento Jesús está pronunciando el nombre del Padre, haciendo lo suyo. Es que Jesús y el Padre uno son. Recuerde, el nombre de Jesús en hebreo proviene del nombre de Dios, Yahweh, Yahshua, ¿no es cierto? Que significa Dios Salvador, Yahshua, ¿no es cierto? Entonces, y me gusta esta parte que dice que Judas estaba ahí. Judas fue uno de los que retrocedió y se cayó al suelo cuando Jesús dijo, yo soy. Jesús dijo parte de su nombre y sus enemigos quedaron indefensos ante él, en el suelo, postrados ante él. ¿Se da cuenta?
Vemos la soberanía de Dios, vemos la soberanía de Jesús, y Jesús no hubiese permitido que le apresaran, jamás hubiese pasado. Amigo, Dios no necesita tan siquiera tocarnos para destruirnos. Solamente necesita decir una palabra. Un ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1, verso 3? Dice, y dijo Dios, y dijo Dios, sea que sea la luz, y fue la luz. Wow. Ahora, cuando usted se pone a pensar en esto, dice, wow, se hizo la luz, es decir, apareció el sol, ¿no es cierto? Apareció el sol, hermanos amados, con una palabra de Dios, apareció el sol. Algo que nosotros ni siquiera podemos acercarnos porque seríamos quemados. Con una palabra. Jesús está diciendo, yo soy, y se caen al suelo. ¿Se da cuenta la soberanía de Dios? Cuando mi Señor Jesús regrese a ejecutar el juicio sobre sus enemigos a esta tierra, lo hará con una sola palabra. Jesús no sacará una espada, no luchará con nadie, no, nada. Jesús lo hará con una sola palabra. Sí. En Apocalipsis capítulo 19, verso 21, dice claramente que con la espada que sale de su boca ejecutará los juicios sobre esta tierra. La espada que sale de su boca, su palabra poderosa, con esa palabra, con la palabra de Dios, ejecutará sus juicios sobre esta tierra. Ese es el poder de Cristo. Vemos el poder supremo de Jesús. Y vemos esto es maravilloso porque comprendemos que Jesús pudo haberse librado de haber sido arrestado. Claro que sí. Por supuesto que sí. Que no quiso que sea así es otra cosa diferente. Porque si Jesús no hubiese querido, ¿sí?, usted y yo estábamos en grandes problemas. ¿Quién hubiese pagado por nuestros pecados? Y gloria a Dios y gloria a mi Señor Jesús, que Él es valiente y obediente hasta la muerte. ¡Qué maravilla, hermanos! Ahora vamos por favor al verso 7, vamos a analizar del verso 7 al verso 9. Y vamos a ver el amor supremo de Jesucristo. Verso 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Yo me imagino, ¿no es cierto? Después de que se cayeron, se levantaron, asustados, ¿no es cierto? Que si vieron todos eso, oigan, sí, todos se cayeron, sacudámonos del polvo, con temor. Por eso es que Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Verso 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, refiriéndose a sus apóstoles. Verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Usted recordará y podrá ver tal vez con más detalle en algunos otros evangelios, como ya lo hemos dicho Lucas, Marcos, ¿no es cierto?, Mateo, que cuando fueron a este huerto de los olivos, este huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus apóstoles que le acompañaran en oración. Y ellos, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Sí? Vemos la fragilidad del ser humano frente al poder, frente a la fortaleza de un hombre que es más que un hombre, es un perfecto hombre y un perfecto Dios, Jesucristo, ¿no? ¿Quién podrá lidiar con saber que vienen a matarle y ver que todo el mundo que le rodea es frágil, es débil? Todas las personas no pueden hacer nada por ayudarle a llevar esa carga. Por eso Isaías 53 dice que Él es el varón de dolores, experimentado en el quebrantamiento. ¡Wow! Solamente Jesús pudo concluir la tarea que el Padre le envió, salvar a la humanidad. Acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 10, verso 12 al 13, para poder ver a profundidad este amor supremo de Jesucristo. En Juan capítulo 10, verso 12 al 13 dice, mas el asalariado,
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿no es cierto? Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Porque solamente mire lo que está aquí describiendo en Juan capítulo 10, verso 12 al 13, es que le importa solamente el dinero, pero no está dispuesto a morir por esas ovejas. No les ama verdaderamente. No les ama en el sufrimiento, no les ama con su propia vida. Jesucristo, estamos viendo aquí en estos versos del 7 al 9 de Juan capítulo 18, que una vez que se reincorporan y les vuelve a preguntar a quién buscan, ellos les dicen a Jesús Nazareno. Y Jesús, protegiendo a sus apóstoles, les dice, yo soy. Y si me buscáis a mí, dejad que estos, mis apóstoles, ¿no es cierto?, se vayan. El amor de un verdadero pastor. El amor del pastor, del único pastor verdadero. Jesucristo, hasta en esos momentos tan difíciles, de tanta tensión, de tanto estrés, sigue preocupado por aquellos que el Padre le había entregado. Les amó con un amor eterno. Les protegió. ¿Se da cuenta? Jesús evitó el arresto de sus apóstoles para que no se perdieran ni uno solo, ya que cada uno de ellos era un regalo del Padre al Hijo. Vamos por favor a Juan capítulo 6, verso 37 al 40. Juan capítulo 6, verso 37 al 40. ¿Qué dice? Juan 6, 37 al 40. En sus Biblias, por favor, dice, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. ¿Se da cuenta? El amor de nuestro Señor Jesús, el amor supremo de guardarnos, de cuidarnos como les estaba cuidando a los apóstoles. En ese momento les estaba guardando de ser arrestados. Ellos no iban a poder con eso. El único que iba a poder llevar sobre sí todo ese dolor es el único varón de dolores, Isaías 53, como lo hemos mencionado, el único experimentado en el quebrantamiento, Jesucristo, mi Señor. La implicación es que de haber sido arrestados los apóstoles, su fe habría decaído y habrían perdido la salvación. Jesús sabía que el trauma de un arresto habría alterado la poca fe de los discípulos, por lo que se aseguró de que no los capturaran. ¿Esto significa que la salvación puede perderse? Esa es una pregunta que podemos hacernos en este momento. Bueno, déjeme decirle que si de nosotros depende, o si de nosotros dependiera, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pero nunca nos perderemos. Eso es algo hermoso. Ni fallará nuestra fe, precisamente porque nuestro Señor, nuestro Dios, nos mantiene a salvo. Él nunca permite que venga algo sobre nosotros superior a lo que nuestra fe pueda soportar. Mire, en el mundo, como lo dijo mi Señor Jesús, hallaréis aflicción. En el mundo habrá dolor, habrá enfermedad, como hay en este momento, este virus terrible. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Confiad en mí.
Ustedes me pertenecen, son míos. No se perderá ni uno solo. En este mundo podemos padecer muchas cosas, pero hay algo que jamás nos podrá quitar, y es la salvación, que Jesús, no nosotros, que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Qué hermosa es esta verdad. Los hijos de Dios pueden estar confiados en que Dios siempre cumplirá su promesa de no permitir tentaciones mayores a las que su capacidad pueda resistir. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, escuche esto, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es de Dios la salvación. Es de Dios la ayuda en el momento de la tentación. Es de Dios, ¿no es cierto? Todo el proceso que ocurre en nuestras vidas de comprensión de su palabra y del inicio de una vida de santificación progresiva, y es de Dios llevarnos un día al cielo, a la gloria de Dios, a estar con Él por días sin término, por la eternidad, en un lugar maravilloso que Él ha creado para nosotros. En un lugar donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más injusticia, ni corrupción, ni iniquidad. Un lugar de verdadera justicia, un lugar de verdadera paz, un lugar de verdadero gozo, donde hermano amado, hermana amada, ya queremos estar aquellos que le conocemos a Él. Romanos capítulo 5, verso 10, por favor, en sus Biblias. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por la muerte de quién? Ahí está clarísimo. Por la muerte de Jesús, de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Recuerde, si Jesús no se entregaba y moría en la cruz, hubiéramos seguido siendo enemigos de Dios toda la vida, sentenciados al infierno. Es en Jesús que tenemos redención de nuestros pecados. Ahora vamos a ver, por favor, volvamos al capítulo 18 del libro del Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos ahora sí al verso 10, del verso 10 al verso 11, vamos a leer en este momento. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, hay una daga grande, sino en realidad no una espada de esas súper grandes, sino que era una daga grande, un poco más grande que un cuchillo, ¿sí? Dice que una espada, ¿no es cierto? La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a ver un poquito el contexto histórico. Era muy común en aquella época, al no existir policía, al no existir un ejército, los medios que tenemos el día de hoy de protección ciudadana, que la gente andaba armada. Era muy común, casi todo el mundo andaba armado, con espadas, con dagas, con algún tipo de arma, porque iban por caminos botados, no había alumbrado público, ¿no es cierto? Muchas veces tenían que viajar en la noche o en el día, era igual de peligroso. Los asaltantes, las pandillas que estaban en los caminos que conectaban las ciudades, había muchísimas. Era muy común que la gente ande armada, y Pedro no era la excepción, ¿no es cierto? ¿Qué vemos aquí? Quiero explicar esto valiéndome de un testimonio, ¿no es cierto?, concordante, que es el de Lucas. Vamos entonces, por favor, a Lucas capítulo 22, un poco más antes, es un evangelio anterior, al de Juan. Lucas capítulo 22, verso 49. Muy bien, estamos en Lucas 22, 49, y dice la palabra de Dios. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Miren lo que estaba pasando aquí. Viendo que Jesús iba a ser apresado, los demás apóstoles
le dicen a Jesucristo: Señor, ¿heriremos espada? Es decir, Señor, ¿quieres que te defendamos? Sin esperar la respuesta, en cambio vemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 10 al 11, que sin esperar la respuesta, Simón Pedro, ya saben cómo es Simón Pedro, envalentonado por haber visto cómo los enemigos de Jesús cayeron al suelo, en sus emociones traicioneras, atacó con su espada. No esperó la respuesta de Jesús, él sacó su espada y seguramente el golpe de espada, ¿no es cierto?, el ataque de espada que hizo Pedro no iba a la oreja, hermanos, de eso podemos estar seguros. Nosotros, por la palabra de Dios, conocemos a Pedrito y sabemos que Pedrito muy particularmente quiso volarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, a Malco, ¿sí? Posiblemente Malco hizo algún movimiento, ¿no es cierto?, para no ser degollado y fue cortada su oreja, ¿no? Y en este mismo evangelio de Lucas 22, vamos a avanzar un poquito al verso 51 y dice, en el verso 51, dice: entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Jesús no es un rey terrenal, hermanos amados. ¿Sí? Jesús le dijo, basta ya. Le ordenó a Pedro que guarde su espada, que guarde su daga. Y haciendo este maravilloso milagro de devolver en ese momento una oreja que había sido cortada a un hombre. Deja clarísimo que Jesús no era un rey terrenal que necesitaba que sus súbditos le defiendan, necesitaba que su ejército pelee por él. Jesús, con una orden, con una palabra, hubiese acabado con todos. ¿Qué tiene que decir Jesús? Muéranse. Y se mueren todo el mundo, todos los que Jesús quisiera. Pero Jesús va más allá. Jesús se está entregando. Jesús les está diciendo, no peleen. Yo no quiero que ustedes sean encarcelados, no quiero que aquí se arme una trifulca, no quiero que aquí haya una batalla campal, ¿sí? Porque ese no es el plan de Dios. Jesús vino a cumplir el plan divino de Dios. Recuerde usted, ¿qué es lo que podía haber pasado en este momento, en estas circunstancias? Sí, y aquí viene el tema de que lo que estábamos hablando en un inicio de la predicación. Porque es que fueron con alrededor de 200 personas, ¿no es cierto? 200 soldados a arrestar a Jesucristo. Miren, era conocido por todo el Sanedrín, por todos los fariseos, los saduceos, ¿no es cierto? La popularidad de Cristo. Es más, de capítulos anteriores que hemos predicado, vimos cómo Jesús fue recibido, ¿no es cierto? Justamente momentos antes, como el Cordero de Dios, como el Mesías. Mucho del pueblo le reconoció así, cuando con hojas de palma gritaban, bendito es el que viene en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Reconociendo que el Mesías, reconociendo que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y conocían de la popularidad de Jesucristo. Si ellos hubieran apresado a Jesús en otras circunstancias, ¿no es cierto?, tal vez en el día, en una plaza pública, posiblemente el pueblo se hubiera sublevado y hubiera habido ahí una batalla campal. Pero bueno, ese no era el plan de Dios. Eso no le servía a Dios y eso no necesitaba Jesús, porque Jesús no es un rey de esta tierra y Jesús no necesitaba que la gente le defienda. Jesús quería dar su vida, como ya lo ha manifestado, como lo pudimos ver hace un momento, ¿no es cierto? En varias ocasiones Jesús habló de esto y lo vimos en Juan capítulo 10, 12 al 13, ¿no es cierto? Que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. También Jesús lo manifestó en Juan capítulo 10, verso 17 al 18, donde vemos que Él pone su vida, ¿no es cierto? Porque Él tiene el poder para recuperarla y que nadie lo obliga, sino que Él decide ponerla. Entonces vemos con exactitud que Jesucristo está aquí con toda su voluntad, entregándose Él mismo y evitando, ¿no es cierto?, también que hay una contienda donde inclusive los apóstoles podían salir muchos de ellos muertos, porque 12 contra 200 no hace mucho
estar pensando cuál hubiera sido el resultado, ¿verdad? Humanamente hablando. Ahora Jesús jamás lo hubiese permitido, porque ya saben lo que el Señor dijo con exactitud y la forma en cómo Él oró en el capítulo 17. Todos los que me diste, ¿no es cierto? A todos los guardé. Todos, ¿no es cierto? Nadie se perdió de los que me diste. Y Jesús no hubiese permitido que se perdiera ninguno. Vemos aquí la obediencia suprema de Jesús. Jesús, como lo hemos dicho, con una palabra acababa con todos. Jesús está siendo obediente, está siguiendo el plan de Dios para su vida, está cumpliendo la razón por la que el Padre le envió a esta tierra, a morir por nuestros pecados. Finalmente, mis queridos amigos, en la copa, Jesús hace aquí referencia, ¿no es cierto? En el verso 11 dice: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No, es decir, no voy a cumplir la voluntad de Dios. No voy a ser obediente yo al plan de mi Padre para salvar a la humanidad. ¿Qué es la copa? La copa, mis queridos amigos, es de la que habla Jesús, es el juicio divino de Dios. Podemos ver una referencia de aquello en Apocalipsis capítulo 14, verso 10, las copas de ira. Y en este momento Dios va a derramar esa copa, ¿no es cierto?, de ira sobre el pecado, porque Dios detesta el pecado. Y va a vertir esa ira encima de Jesucristo. Va a cubrirle con todos los pecados de la humanidad y va a hacerle sufrir a su propio Hijo para que muera, pagando todas esas culpas, pagando todos esos pecados de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? Cristo Jesús. Amigo o amiga, la valentía, el poder, el amor, la obediencia supremos de Cristo llevarían a un sacrificio horrendo en la cruz, pero maravilloso, glorioso, de amor, de salvación para nosotros. Amigo, nos despedimos señalándole que si cabe algún tipo de implicación, que nada está fuera del control de Dios. Y que nada es más grande que su amor. Nada es más grande que su poder, que su valentía y su obediencia. Y le damos gloria a Dios, porque de Él depende nuestra salvación, y no de nosotros mismos. No de un virus que está afuera, no de un gobierno, no de una economía global o mundial. Dependemos de Él. Él tiene la última palabra. Como lo dijo alguna vez un misionero: mientras les siga siendo útil a Dios en esta tierra, viviré. Si no, el Señor me llevará a su reino, a su gloria. Y eso es lo que anhelamos. Que mi Señor Jesús les bendiga, y gracias por haber sintonizado el día de hoy nuestro canal de YouTube. Gracias por estar en esta prédica el día de hoy. Espero haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Y permíteme orar para concluir. Padre Santísimo, solamente a ti te damos la gloria. Solamente, Señor, en ti podemos vivir confiados. Porque, como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo yo dormiré. Solamente estoy confiando en ti. Tú eres el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres, Señor, el que puedes, Señor, librarnos de cualquier maldad, de cualquier peste destructiva, Señor. Pero, ¿de qué le aprovecha al ser humano ganar todo en este mundo si perderá su alma?
Gracias porque tú eres el que ya ganaste todo por nosotros. Te esforzaste e hiciste lo más grande, lo más maravilloso, que es habernos salvado. El regalo más valioso, que no puede ser comprado ni con oro ni con plata, que es esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.